Vamos a dialogar con el señor José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Señor Villavicencio, muy buenos días. Con gusto, buenos días. Saludarles en nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Vamos a tratar sobre las manifestaciones que se darán el día de hoy, pero antes quisiéramos matizar este diálogo y compartir con nuestros oyentes y televidentes estas imágenes que han sacudido a Latinoamérica y han rememorado duros momentos que vivieron varios países de América, incluido Ecuador, justamente hace un año. De protestas en Santiago. Decenas de miles de ciudadanos se movilizaron al cumplirse un año del estallido social contra la desigualdad en el país. Las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica hasta el final del día, cuando se desataron algunos episodios de violencia y saqueos. Los carabineros respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las pensiones, que es lo que estamos luchando, llevamos más de un año luchando por las pensiones, sueldos, estudio, todo, ¿cachai? Pero yo por mi sector yo no veo ningún cambio. Las protestas de 2019 iniciaron por un alza en la tarifa del metro de Santiago, pero rápidamente se convirtieron en un reclamo más amplio por mejor acceso a la salud y la educación, cambios en el sistema de pensiones y sobre todo una reforma de la Constitución de carácter neoliberal heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La violenta respuesta policial a esas movilizaciones dejó más de 30 muertos y miles de heridos. El llamado a un referendo constitucional y sobre todo la pandemia de COVID-19 hicieron mermar las protestas, pero estas renovaron su fuerza a una semana del plebiscito. Con el tema de la pandemia, obviamente hemos estado más en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir basta, estamos acá y vamos a ir a votar a prueba el día 25 de octubre, por eso estamos todos acá para poder visibilizarnos. Las urnas abrirán el próximo fin de semana y será la oportunidad para que los manifestantes se expresen democráticamente contra la Constitución, considerada por ellos como la base de las igualdades en el país. Estas algunas de las imágenes en Chile. Se quemaron 2 iglesias a inicios de esta semana ya, señor Villavicencio. El panorama en Chile es muy complejo, como lo es en Ecuador. La emigración toma cuerpo nuevamente aquí en la provincia de La Suaya, a pesar de los enormes costos y riesgos para la población. Los gobiernos locales se encuentran desfinanciados aquí en Cuenca, empezando desde las juntas parroquiales, pasando por los municipios. La Universidad de Cuenca, acabamos de dialogar con el rector de este centro educativo, el más importante del Austro, está con un déficit en caja del orden de unos $7 millones que no le transfiere el gobierno. Y hay informaciones muy preocupantes globales de Ecuador. UNICEF acaba de dar un informe de que en este año 715,000 hogares ecuatorianos pasarán a vivir en la pobreza multidimensional. Con esto queremos señalar que estamos de acuerdo. Hay razones y múltiples razones para la protesta, pero algo que creo que los ecuatorianos no queremos es el retorno de la violencia. Le escuchamos, señor Villavicencio, en cuanto a las manifestaciones que se van a dar el día de hoy en el país, que han recibido advertencias por parte de autoridades y réplicas por parte de trabajadores, estudiantes, organizaciones ciudadanas que señalan que el gobierno es el que se está encargando de preparar un mal clima para las manifestaciones del día de hoy. Le escuchamos. Los trabajadores, las organizaciones sociales, el movimiento indígena, los maestros, estudiantes, los campesinos nos aprestamos a cumplir una jornada de resistencia, de lucha el día de hoy. El país, las razones sobran, ya las nombraba usted algunas, pero se suma el tema del combate a la corrupción, el desempleo, el hambre, la miseria, producto de aplicar políticas neoliberales en contra de los ecuatorianos. Nosotros condenamos las amenazas de la ministra Romo. Yo no sé qué le preocupa a la ministra Romo si dice de que el gobierno no hay razones para que el pueblo ecuatoriano se movilice. No sé qué les preocupa que ya han sido Carondelet y el centro histórico rodeado, cuando dice que no hay razones, que todo está bien en nuestro país. Entonces nosotros condenamos esas amenazas y decimos la respuesta será masiva, contundente, que hoy el pueblo ecuatoriano nuevamente se tome las calles para condenar esta política. Es evidente que la violencia
la está creando el gobierno cuando no hay empleo, no hay educación, no hay salud. Lamentablemente para el gobierno pasar de la miseria a la pobreza es lo correcto, y entonces no podemos estar de acuerdo con esos planteamientos cuando se sigue manipulando las cifras como en el tema del desempleo, cuando la realidad es otra. Los motivos, las razones sobran para que las ecuatorianas nos movilicemos el día de hoy, que es una responsabilidad de todos defender el poco patrimonio que nos queda. Es que el gobierno quiere a estos últimos días que le queda o estos últimos meses cumplir a rajatabla las condiciones del Fondo Monetario Internacional y entregar todo nuestro patrimonio. Pero desde la intención de ustedes, hablo de los dirigentes sindicales, señor Villavicencio, de quienes han llamado y organizado las manifestaciones de hoy, ¿se pretenden hacer manifestaciones pacíficas? Es evidente que nosotros siempre hemos hecho sonar nuestra voz en las calles, en las plazas y en los mercados, y en esa misma línea lo vamos a hacer. Vamos a confrontar a los infiltrados, este gobierno, y los que quieren crear a río revuelto, porque los pasquines, las amenazas pretendiendo desprestigiar la convocatoria, el derecho a la existencia, lo está haciendo el gobierno del cinismo, de la demagogia, de chantaje, de la corrupción. Entonces, la señora, en vez de estar amenazando a los ecuatorianos, de preocuparse por responder sobre el reparto de los hospitales, sobre los repartos que dio a los familiares de los asambleístas a cambio que aprueben la ley de la esclavitud, la ley que legaliza la flexibilización laboral disfrazada de ley humanitaria. De eso debería preocuparse la señora como de los sobreprecios de los kits alimentarios, de los sobreprecios de las mascarillas, de las medicinas, en vez de pretender o tratar de amenazar al pueblo ecuatoriano que está haciendo uso del derecho a la resistencia para enfrentar la mentira de ella y de su gobierno. Señor Villavicencio, muy buenos días. Le pudimos escuchar a la ministra el día de ayer, también al jefe de la policía, hablando de estos infiltrados que estarían siendo ya identificados. Incluso se dijo que por parte del jefe de la policía que se estaba haciendo un seguimiento a quienes tienen discursos bélicos y discursos agresivos. ¿Ustedes han logrado identificar, así como advierte la policía, esta presencia de infiltrados? ¿Quiénes serían estos infiltrados? Los mismos infiltrados que participaron y actuaron durante las protestas de octubre del año pasado, en el 2019. ¿Cómo están manejando ustedes esta situación? Mire, sería bueno que nos digan y se den a conocer los nombres, porque se trata de nosotros. Aquí estamos, hemos dado la cara. Ayer estuvimos en Azuay, anteayer en Cañar, después en Quito, aquí estamos. Si se trata de nosotros, que somos los convocantes a las movilizaciones, sería que se especifique, porque nosotros sí queremos condenar las declaraciones del concejal Abad, que dice que los convocantes a la movilización somos delincuentes, somos terroristas. Ojalá dé la cara el concejal Abad para que nos diga y nos demuestre que somos terroristas. Estamos haciendo uso del derecho a la resistencia porque estamos defendiendo la vida, exigiendo condiciones adecuadas para el pueblo ecuatoriano. Hoy, como ya es concejal y responde al poder económico y al poder político, condena las zonas. Y entonces el jefe de la policía, la ministra del gobierno, los militares deberían también pronunciarse de lo que pasó hace un año sobre la violación de los derechos humanos, sobre el mismo tema de la Contraloría, porque es evidente que también hay cosas dudosas de lo que pasó en la Contraloría y hasta el momento no han dicho absolutamente nada. ¿Quiénes hemos convocado a las movilizaciones, el uso de la resistencia? Estamos aquí, hemos dado la cara y vamos a seguir dando. Entonces sería bueno de que diga, que especifique quiénes son los que estamos convocando a supuestamente acciones violentas. Señor Villavicencio, ¿cuáles son los lineamientos con los que se da la protesta de hoy? ¿En qué ciudades del país se ha activado el Frente Unitario de Trabajadores? ¿Cuáles son las que van a participar activamente en esta jornada? Y sobre todo, ¿cuáles son las líneas de conducta, el comportamiento que se ha pedido por parte de los dirigentes que se mantenga? Nosotros hemos planteado todas las medidas de bioseguridad que hoy
tenemos que hacerlo por esta pandemia que lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad de enfrentarlo, y hoy nos toca a los ecuatorianos a cuidarnos. Haremos el distanciamiento, del uso de la mascarilla, que es fundamental, el uso del alcohol, y en esa línea la movilización va a ser a nivel nacional, y en esa línea lo convocamos en todo el territorio, en Azuay, en Loja, en Cañar, en Riobamba, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Pichincha, en Guayas y en todas las provincias de nuestro país. Haremos sonar nuestra voz de protesta frente a un gobierno indolente, a un gobierno que se ha arrodillado al Fondo Monetario Internacional y que no ha garantizado las condiciones de vida más elementales de los ecuatorianos, y que hoy busca, a través de manipulación de cifras, a través de acuerdos ministeriales, seguir precarizando las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo. ¿Es una jornada única de protesta la del día de hoy o habrán secuelas? Es evidente de que no, seguiremos en la lucha. Mire, el mes de octubre fue declarado el mes de la resistencia y el mes de la lucha popular. Cumplimos una actividad para el 8 de octubre para exigir al ministerio que resuelva un sinnúmero de conflictos laborales que existen en el país. El 15 de octubre tuvimos una gran acción frente a la Corte, y eso sirvió para que ya la Corte fije fecha para la audiencia de la famosa ley humanitaria que se dará el 29 de octubre. Esperamos que la Corte actúe en derecho, sin presiones económicas y políticas, y pueda respetar los derechos humanos y botar al tacho de la basura esa mal llamada ley humanitaria. Y vamos a continuar en las acciones. Nos prestamos a preparar un gran encuentro sobre la seguridad social con afiliados, jubilados, pensionistas, que es otro elemento que hoy tenemos la responsabilidad de hacerlo, y ese llamado a los ecuatorianos, como decía anteriormente, a defender el poco patrimonio que es de los ecuatorianos y que no son de los gobiernos de turno, y más aún de las multilaterales. Por favor, Rosana, adelante. Sí, señor Villavicencio, yo quería consultarle a usted cómo están organizadas las manifestaciones, las marchas para el día de hoy, y se ha anunciado que serán tanto en Quito, aquí también en la ciudad de Cuenca. ¿En otras ciudades ha habido un pronunciamiento para salir a las calles? Es evidente que sí. Yo le decía que la concentración será en Esmeraldas, será en Santo Domingo, será en Guayas, será en Manaví, será en Cotopaxi, será en Loja. Será en todo el territorio de nuestro país. Y entonces, donde ya los compañeros han decidido de cada provincia la concentración y el recorrido, en la ciudad de Quito, lo haremos en nuestro sitio emblemático, que es la Caja del Seguro, 10 de agosto, y luego recorreremos 10 de agosto Guayaquil hasta llegar a la Plaza Santo Domingo. ¿Qué respuestas aspirarían ustedes a obtener del gobierno, pero respuestas concretas o acciones como para bajar los brazos para suspender las protestas? Que se escuche a los trabajadores y a los pueblos, que se vea la realidad que estamos viviendo, que se deroguen decretos y acuerdos ministeriales que han generado más pobreza, más esclavitud para los trabajadores. Esa ley humanitaria no sirve. Hay que derogar el acuerdo 1053, que se redujo los ingresos a los servidores y a los maestros de nuestro país. Hay que eliminar ese acuerdo 124, que lo que ha hecho es actualizar al famoso decreto 813, que se sigue desvinculando a servidores públicos con estabilidad. Y entonces hay que escuchar al pueblo y hay que tomar las alternativas planteadas por el pueblo ecuatoriano. Resulta de que se vuelve a publicar que más de 5,000 millones de dólares no se cobran a los evasores de impuestos. Ahí están los recursos. Entre ellos está el Banco de Guayaquil, el Banco de Pichincha, Bananera Novoa, entre otros. Ahí están los recursos. ¿Por qué no se escuchan las propuestas que benefician a los ecuatorianos y no se sigue precarizando a los trabajadores? ¿Por qué no se escucha para no seguir agudizando las condiciones de vida a los ecuatorianos? Entonces es evidente que hoy tenemos la responsabilidad de la resistencia y lucha por buscar un bien común y tener mejores días para las y los ecuatorianos, no solo para un sector que este gobierno lo viene haciendo. Vamos a
presentar y le invitamos nuevamente a escuchar y ver conjuntamente, señor Villavicencio, estas declaraciones de Mario Pazmiño. Él es un coronel retirado, se lo considera como un experto en seguridad y es un invitado frecuente a los medios de comunicación para hablar sobre estos temas. Esto dijo el día de ayer en horas de la tarde en FM Mundo. El FUT tiene previsto para el día 22 de octubre, el día jueves a las 4 de la tarde, realizar lo que ellos denominan una marcha de resistencia. Hay otros actores que también están ahí y esto ha originado que la fuerza pública, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, comiencen a concentrar sus efectivos. Desde el día de ayer, hoy día están concentradas la Policía Nacional, también está Fuerzas Armadas, han comenzado ya a llevar ciertos pertrechos para el centro histórico, para poder proteger el centro histórico, y todo se avisora hacia un desenlace similar o más o menos parecido a lo que pasó en octubre 19. Pero yo creo que sí. Ha pasado un año. Ecuador hoy en día está más capacitado para poder enfrentar un hecho como el que vivimos hace un año. Es decir, el Estado puede ahora reaccionar de mejor manera para controlar la seguridad en el país. Yo creo que no. Primero, el municipio de Quito no ha tomado ninguna previsión, ninguna acción ni ninguna planificación para poder proteger a la capital de los ecuatorianos. Recién están viendo ciertas medidas, parches para poder ver qué es lo que viene, y como siempre somos un país reactivo, esperamos que el problema lo tengamos encima para tratar de solucionar. Eso por un lado. Por el lado del Ejecutivo, yo creo que el gobierno nacional tampoco ha tomado medidas orientadas a solucionar las diferentes amenazas sociales que se van proyectando, y esto pues va a generar un caos. Con esto, señor Villavicencio, quisiera hacerle caer en cuenta de que no es solamente el concejal de Quito, Bernardo Abad, el que advierte, lo hace también Mario Pazmiño, experto en seguridad. Lo ha hecho también el día de ayer, en esta mañana, Lolo Echeverría, un analista de la capital de la República. Va efectivamente, y perdóneme la insistencia, a haber violencia, una violencia planificada, que los actores que hemos mencionado lo califican como una estrategia de la izquierda. Estamos sin audio, señor Villavicencio. Mario Pazmiño. Sí, ahora sí le escuchamos. Sí, le decía de que estos señores que se han pronunciado de que buscamos violencia, amenaza, y que se están unificando la policía, los militares, sería bueno que también recomiendan que se unifiquen para combatir a los corruptos, porque cuando sí, pero no cambiemos de tema, por favor, le ruego, señor Villavicencio. La corrupción hay que combatirla, lo estamos, y aquí nos incluimos todos los días combatiendo la corrupción. Hablemos de los actos de hoy. Va a haber violencia. Sí, pero yo estoy dando mi punto de vista de que frente a las declaraciones sería bueno de que ellos se unifiquen para combatir la corrupción y no sean cómplices y que los corruptos se les huyan en sus narices. Ese es el trabajo de la policía, ese es el trabajo de los militares, que debe cuidar la soberanía. Pero va a haber violencia el día de hoy, señor Villavicencio. Nosotros les ratificamos, nos acogemos al derecho a la resistencia, y en ese derecho a la resistencia vamos a condenar la política neoliberal. Nosotros condenamos, rechazamos estas declaraciones, porque cuando se trata de defender los derechos, saltan los que están de acuerdo con la política neoliberal, los cómplices de la corrupción, que no han combatido a los corruptos, dicen que ya tienen establecidos los caminos por donde se roban el combustible a otros países, y hasta ahora no han hecho nada. A eso debería llamar el señor Pazmiño y preocuparse de nuestro país, no de los derechos que tenemos los trabajadores a la resistencia en el pueblo ecuatoriano para defender las necesidades más elementales. Bien, muchas gracias, señor Villavicencio, por habernos atendido. El señor José Villavicencio es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Con estos antecedentes, se esperan el día de hoy manifestaciones en las calles. En Cuenca están organizadas también para las 4 de esta tarde.